Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en la librería Porrúa de Parque Duraznos. Mario Vargas Llosa ha afirmado en repetidas ocasiones que la realidad deprimente de todos los días requiere el escape imaginario, la utópica realidad alternativa que nos aísle en la literatura y que desde ahí reedifique la ciudad de lo posible, que es más real que cuanto nos rodea. Con la literatura reconocemos nuestra condición transitoria y efímera y a la vez podemos asumir una identidad distinta. Hoy quiero recomendarles una colección de clásicos universales. Hay para todos los gustos. Con un poco de suerte, si usted se introduce a la lectura a través de ellos, quizá le gusten todos. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Círculo Editorial Azteca y Editorial Porrúa acaban de lanzar al mercado la colección Primeras Grandes Lecturas. Se trata de 12 clásicos de la literatura universal en los que usted podrá encontrar terror, amor, guerra, amistad, fantasía, en fin, las pulsiones humanas reunidas en estos 12 clásicos altamente recomendables. Si usted ya los leyó, es una excelente oportunidad para que formen parte de su biblioteca y si aún no lo ha hecho, lo invito a que se pierda en estas historias. Por cierto, cada uno de estos libros aparece acompañado por un periodista de TV Azteca y de Proyecto 40, de modo que nos presentan el contenido del libro con unas breves palabras. Gustave Flaubert escribió Madame Bovary, una novela publicada en 1856 que ocasionó un gran escándalo en su momento. Esta magnífica novela relata la historia de Emma Bovary, una mujer infelizmente casada en una sociedad hipócrita y cruel, llena de convencionalismos simples y de falsa mojigatería. Vargas Llosa dijo que en esta novela confluyen los 4 grandes ríos: la rebeldía, la violencia, el melodrama y el sexo. Si no conoce la historia, seguramente ya se la imagina. Una mujer casada se enamora de otro hombre que decide romper con lo que la sociedad le impone. Todo termina en tragedia. No le cuento el final porque le vendo la trama. Justamente para entender las dimensiones reales de esta tragedia, así como sus detalles e impulsos, usted tendrá que leer Madame Bovary. En este caso, a Emma Bovary la acompaña Carolina Rocha Menocal, quien escribe las palabras de presentación. Después de Los amores desdichados, usted podría acercarse a El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. A través de una historia de terror, el autor nos lleva a conocer los extremos del ser humano y lo que ocurre cuando estos extremos se convierten en el único carácter posible del protagonista, así, sin matices ni gradaciones. El Dr. Jekyll crea una fórmula que puede convertirlo en la maldad personificada, así como un antídoto para volver a ser él mismo. Lo terrorífico es que la parte malvada de Mr. Hyde poco a poco empieza a apoderarse por completo del Dr. Jekyll. Extraños sucesos, así como un asesinato, ocurrirán en esta perturbadora novela que retrata, como muy pocas, el conflicto interno del ser humano entre el bien y el mal. Este libro, publicado por primera vez en 1886, fue un bestseller de su época. A Jekyll y Hyde los acompaña Javier Alatorre. Luego, para desprenderse de tanta maldad, usted podría leer Mujercitas, de Louisa M. Alcott. Es posible que usted piense que se trata de una novela femenina, pero no es del todo así. Dije no del todo. En Mujercitas, Alcott narra la vida de 4 niñas que poco a poco se convierten en adultas. Su contexto será la Guerra Civil de los Estados Unidos entre 1861 y 1865. De hecho, la historia está basada en la propia experiencia de Alcott, quien vivió en carne propia esta guerra y compartió con 3 hermanas la crisis y la angustia que generaba esa situación de emergencia.
En esta novela, cada una de las hermanas tiene un carácter definido y propio, que no siempre concuerda con el de los demás. Sin embargo, aprenden a adaptarse a las necesidades comunes y a salir adelante en familia. A las mujercitas las acompaña Fernanda Tapia. Si usted desea leer cuentos, no dude en tomar Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Seguramente usted ya conoce varias de sus historias, pues estas han sido adaptadas al cine, la televisión y el teatro en numerosas ocasiones, a veces fielmente u otras con algunas modificaciones. Edgar Allan Poe es el maestro del terror por excelencia, y aunque sus historias fueron concebidas durante la primera mitad del siglo XIX, no han perdido vigencia. El terror es universal y atemporal. Poe transmite el horror no a través de monstruos, sino a través de los rincones oscuros del alma de sus protagonistas. Con frecuencia la locura, el tormento y el miedo provienen de la perversidad, el arrepentimiento, la muerte, la soledad y la locura. La muerte de este singular escritor está rodeada de misterio, así como sus perturbadores cuentos. Si piensa leerlo de noche, le recomiendo dejar la luz encendida. En el suspenso de los relatos los espera también Ricardo Rocha. Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll incluso fue adaptada por Walt Disney y producida en 1951. Seguro usted ha visto la adaptación de James Mayer o Tim Burton. Se trata de las aventuras de una niña llamada Alicia, quien persigue a un conejo a través de una madriguera, que resulta ser un profundo hoyo que la transporta a un mundo extraño. Aunque se considera un libro para niños, si usted lee con atención, encontrará acertijos, juegos de palabras y reflexiones filosóficas. No importa si ya vio alguna película de Alicia o no, lo mejor que puede hacer es leer el libro. Se sorprenderá. Hania Nobel sigue al conejo de esta historia. Es posible que usted no quiera leer Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, porque le han dicho que es deprimente, pero esta lectura lo absorberá de la primera a la última página. Raskolnikov, el protagonista, es un estudiante pobre que no consigue salir adelante ni con la ayuda de su madre y hermana, quienes sacrifican todo por él. En un momento de desesperación, mata a una vieja usurera para robarle el dinero, pero también termina matando a la hermana de la vieja que lo sorprende. Asolado por el remordimiento y la duda, vaga por la ciudad en un estado de demencia y desesperación. Dostoyevsky cuestiona la frágil frontera entre el bien y el mal, y pone en evidencia que el peor castigo que se puede recibir es el que se impone uno mismo. A Raskolnikov lo sigue de cerca su presentador, José Luis Mora Gómez. La colección Primeras Grandes Lecturas es un buen esfuerzo por conectar dos mundos que parecen imposibles de conciliarse: el mundo de la televisión y el mundo de los libros. Aquí hay un ejemplo de que es posible acercar esos mundos. Por eso la publicación de Primeras Grandes Lecturas en coedición del Círculo Editorial Azteca y del Editorial Porrúa es, para mi gusto, un acierto mayor. Desde hace décadas, por cierto, Porrúa se ha dedicado a acercar a los clásicos y los lectores. Tengo aquí los otros libros de la colección. El primero de ellos, Rojo y Negro, de Stendhal, una gran novela con un personaje que siempre me ha parecido extraordinario, Julián Sorel. El joven sin recursos que se hace una vida llevado precisamente por su inteligencia, logra fama y prestigio, pero su origen humilde lo persigue. Amores secretos, imposibles, de conveniencia, 1830, Francia, incertidumbre política, sociedad. Todos hemos sido alguna vez Julián Sorel, puedo asegurárselos. Preguntémosle a Mónica Garza, que presenta el libro, ¿quién sería ella si estuviera dentro de la novela? ¿Luis Renal o Matilde? El príncipe y el mendigo de Mark Twain. Oigan este inicio. En la antigua ciudad de Londres, un cierto día de otoño del segundo cuarto del siglo XVI,
le nació un niño a una familia pobre de apellido Canty que no lo deseaba. El mismo día, otro niño inglés le nació a una familia rica de apellido Tudor, que sí lo deseaba. Toda Inglaterra también lo deseaba. Jorge Garralda presenta este novelón de Mark Twain. El Príncipe Feliz y El Ruiseñor y la Rosa son los dos relatos elegidos por Sergio Sarmiento. Dos relatos, escriben la presentación, de gran elegancia literaria y moralejas claras. Estas dos brevedades de Oscar Wilde rebasaron el éxito de sus páginas para convertirse en teatro, dibujos animados y diversas e innumerables representaciones. El clásico de clásicos, La Metamorfosis de Franz Kafka. Una mañana, Gregorio Samsa, después de un sueño nada reparador, se descubrió a sí mismo convertido en un insecto. Andrés Remer, presentador de La Metamorfosis de Kafka, escribe sobre la identidad vulnerable como clave de la historia. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, presentado por Patti Chapoy. Una historia del siglo XVIII y XIX. Austen murió en 1817 después de una larga enfermedad. Austen escribió una novela de juventud, Primeras Impresiones, que se convirtió con el tiempo ni más ni menos que en Orgullo y Prejuicio. Oliver Twist de Charles Dickens. Uno de los grandes temas dickensianos, la pobreza, la niñez destruida por la crueldad, por el trabajo. Dickens logró un éxito extraordinario en vida. Muchas de sus novelas fueron escritas por entregas en la prensa de la época y se convirtieron en bestsellers antes de que la crítica y el público culto convirtieran sus novelas en objetos de culto y monumentos de la novela. Horacio Villalobos recuerda en la presentación su primera lectura de esta novela, que es en realidad una novela social llevada por el gran relato dickensiano, Oliver Twist. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Sí, como no, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Cuando uno está enamorado, comienza uno por engañarse a sí mismo y acaba por engañar a los demás. Esto es lo que el mundo llama novela. Oscar Wilde. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la librería Porrúa de Plaza Duraznos su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.